Buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado bien la tarde. Y nos toca ahora hablar sobre la crianza piadosa de los hijos. Y bueno, si abrimos este libro, no voy a decir cuál libro, pero si abrimos este libro, en alguna página hacia el final, vamos a leer esto. Dice: una vez que Aslan quedó atado de tal forma que en realidad era una masa de cuerdas, sobre la piedra plana, toda la muchedumbre se quedó silenciosa de repente. 4 arpías que sostenían 4 antorchas se colocaron en las esquinas de la mesa, y la bruja se descubrió los brazos como lo había hecho la noche anterior cuando su presa había sido Edmund en lugar de Aslan. Y a continuación empezó a afilar el cuchillo. A las niñas les pareció, cuando el destello de las antorchas cayó sobre él, que el cuchillo estaba hecho de piedra, no de acero, y que tenía una forma extraña y maligna. Por fin la bruja se acercó y fue a colocarse junto a la cabeza de Aslan. La mujer tenía el rostro crispado y convulsionado por la ira, mientras que el de león contemplaba el cielo, todavía inmóvil, sin cólera ni temor, tan solo un poco entristecido. Entonces, justo antes de acertar el golpe, la bruja se inclinó hacia él y dijo con voz estremecida: ¿y ahora quién ha ganado? Bueno, ¿qué tiene que ver con la crianza de los hijos? Bueno, si leímos esto, realmente no sabemos lo que está pasando. Quizás algunas porque han leído este libro, ¿no? Pero de leer este pasaje o esta página hacia el final, no conocemos a los personajes, no conocemos su historia. Entonces, si leemos que un león que habla, se sacrifica sobre una mesa de piedra, podríamos preguntarnos ¿por qué? Y por supuesto, si leemos y entendemos la historia completa, el libro completo, entonces la respuesta a esta pregunta es fácil y obvia. Es sacrificado en una mesa de piedra para salvar a otros. Esta parte del libro está conectada a una historia más grande. Y cuando entendemos esa historia más grande, la pregunta de ¿por qué esto está pasando? Se contesta fácilmente. Bueno, esta tarde quiero que veamos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y quiero que nos hagamos la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se les ordena a los hijos que obedezcan a sus padres? Bueno, cuando entendemos este pasaje en la historia más amplia de la Biblia, creo que la respuesta es obvia. Pero vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 1 a 4, que dicen: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En nuestro tiempo juntos, quiero que veamos 3 cosas a las que Dios nos ha llamado como padres y un par de implicaciones de ese llamado. Primero, vemos en este pasaje que Dios nos ha llamado a enseñar a nuestros hijos a obedecer.
Una vez más podemos volver a la pregunta ¿por qué? Dice, hijos obedezcan a sus padres porque esto es justo. Pero ¿por qué es justo? Luego Pablo cita de los 10 mandamientos y uno de los cuales es honrar a tu padre y a tu madre. De nuevo podríamos preguntarnos ¿por qué? Y acá Pablo nos ayuda a ver el panorama completo. Esto es lo que Moisés dijo al pueblo después de contar los 10 mandamientos. Dice, así que cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. ¿Qué tiene que ver el hecho de que los hijos obedezcan y honren a sus padres con que la vida vaya bien y viva mucho tiempo en la tierra prometida? El pueblo de Dios viviría una vida de bendición en la tierra de Dios si obedecían a Dios. Cualquier otra cosa conduciría al caos, el conflicto y la destrucción. Si rechazaron a Dios, no vivirían mucho tiempo en la tierra, serían exiliados. Y bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Abrazar o aceptar el gobierno de Dios significa bendición, pero rechazar el gobierno de Dios significa juicio. Y eso es cierto también en las familias. Cuando las personas en familias viven para sí mismas, el resultado es el caos, el conflicto y la destrucción. En las familias aprendemos a convivir con los demás, negociar las diferencias y expresar nuestros puntos de vista tolerando otras opiniones. Un puritano se llama Thomas Manton, ¿sí? Dijo, la familia es el seminario de la iglesia y el Estado. Una falla en la primera área no se reparará en la segunda. Pero no se trata solo de tener una familia feliz o una comunidad feliz. La familia es el lugar donde aprendes a someterte a la autoridad en lugar de vivir por ti mismo. Y en esta parte de Efesios, Pablo dice, no solamente en capítulo 6, pero capítulo 5 también, Pablo dice que nuestros diferentes roles en la vida deben reflejar el rol de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, el matrimonio es una ilustración de la relación de Cristo ¿con quién? Con la iglesia. Mientras que las relaciones de trabajo deben ser moldeadas por el hecho de que somos esclavos de un amo en el cielo. Es lo mismo con las familias. Los padres son el regalo de Dios a los niños para enseñarlos cómo vivir bajo autoridad. Aprendemos a someternos a la autoridad en lugar de vivir para nosotros mismos al aprender a someternos a nuestros padres. Por esto es el primer mandamiento con promesa. Aprender a disfrutar de la autoridad de tus padres es el primer paso para aceptar y abrazar la autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer? Bueno, no es para que podamos controlarlos o para que otras personas comenten lo buenos que somos como padres. Es mucho más grande que eso. Una vez más, es parte de una historia más grande. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer y someterse a nuestra autoridad, porque les enseña cómo vivir bajo la autoridad de Dios en este mundo. Voy a decir esto de nuevo porque es el punto principal.
Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer y someterse a nuestra autoridad porque les enseña cómo vivir bajo la autoridad de Dios en este mundo. Y bueno, sabemos que los niños son niños. Rompen cosas, tiran cosas, griten. No podemos enojarnos con ellos porque son niños. Pero asegurarte, padre, madre, de que te obedezcan. Enséñales a someterse a tu autoridad. Tenemos que disciplinar la desobediencia. No dejas que tu hijo gobierna tu hogar. Si lo haces, les estarás enseñando que ellos son los reyes de sus vidas. Y no lo son. No los preparará para una interacción social más amplia. Y no los preparará para conocer el verdadero Rey, Dios. Y bueno, esto tiene implicaciones no solo para la familia, pero también para la sociedad, ¿no? Tiene implicaciones en la iglesia. Porque hay tantas personas, obviamente cristianos incluidos, que luchan por someterse a la autoridad en su iglesia local? Porque a muchos no se les enseñó a obedecer en casa. Dejemos que nuestros hijos se den cuenta de que no son el centro del mundo. Y es muy fácil, especialmente cuando son muy chiquitos. Ellos consumen todo nuestro tiempo, todo nuestro afecto. Pero tenemos que invertir tiempo en la relación como marido y mujer, porque la paternidad saludable no solo requiere un matrimonio saludable, sino que también enseña a nuestros hijos que no son el centro del mundo. Los padres deben modelar el buen, liberador y justo gobierno de Dios en la forma en que crían a sus hijos. Debemos mostrar que es bueno vivir bajo autoridad. Debemos mostrar que la autoridad puede ser y debe ser buena. Paul Tripp, que tiene varios libros sobre la crianza, son muy buenos, pero él dice que obedecer a tus padres es someterte voluntariamente a la autoridad sin demora, sin excusa y sin desafío. Muchas veces en nuestra casa decimos, hay que obedecer completamente, inmediatamente, con un corazón feliz. Entonces, si obedecen solo una parte de lo que decimos, es lo mismo de desobedecer completamente. Si nos obedecen 5 minutos después, también es desobediencia. Si nos obedecen completamente y de inmediato, pero con ira y con frustración, también es desobediencia. Entonces, estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a obedecer para que aprendan a vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces, la segunda cosa, Dios nos ha llamado a enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Tenemos la responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. ¿Qué es lo más importante que debemos enseñar a nuestros hijos y cómo vamos a definir el éxito en eso? Nuestro hijo Caden va a una escuela de fútbol varias veces a la semana y por supuesto yo quiero que le vaya bien, quiero que él trabaje duro y mejore y quiero que aprenda a jugar con un equipo. Son cosas importantes. Pero siempre me llama la atención como algunos padres parecen pensar que su futuro depende de que tan bien jueguen al fútbol sus hijos, ¿no?
Toda su vida gira en torno a que su hijo sea el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, el próximo Messi, digamos. Y otros enfatizan la educación como lo más importante. Y ninguna de estas cosas son malas cosas. Es bueno practicar deportes, es bueno tener una buena educación. Y estas cosas son muy importantes. Pero, ¿qué es lo más importante? Podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9, un pasaje que Eric leyó esta mañana. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientas en tu casa y cuando andas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que los padres deben enseñar a sus hijos según este pasaje? Los mandamientos de Dios. Bueno, en el contexto, ¿no? Justo antes de esto son los 10 mandamientos y el gran mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, alma y fuerza. ¿Y cuándo debemos enseñar estas cosas a nuestros hijos? ¿Cuándo? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Una vez al mes? Todo el tiempo. ¿Ven el vínculo entre nuestras vidas y nuestra enseñanza? No es que haya ciertas horas del día en las que estamos enseñando a nuestros hijos y otras horas no. Siempre estamos enseñando a nuestros hijos. Yo hablé con alguien esta mañana sobre este tema y yo me doy cuenta de esto cada vez que uno de mis hijos dice algo malo o expresa una mala actitud y yo pienso: ¿dónde aprendieron esto? Y luego me doy cuenta que de mí, ¿no? ¿Alguna vez has tenido esta sensación? Te das cuenta de que están respondiendo de esa manera ante una situación, porque así es como vos respondés en esta situación. Mi punto es que siempre estamos enseñando a nuestros hijos por la forma en que vivimos y en la forma en que actuamos y las palabras que decimos. Por supuesto, debe haber momentos en los que les estamos enseñando especialmente acerca de Dios y su palabra. Estoy hablando de cosas como devociones familiares. Hablamos de esto esta mañana un poquito. Y yo no sé cuántos de ustedes hacen algo así como una devoción familiar en casa. Puede parecer una tarea abrumadora al principio, pero puede ser algo muy sencillo. Tal vez sea durante el desayuno, el almuerzo, la cena, cuando toda la familia está junta. Y simplemente abrís la Biblia y lees un pasaje, explicás lo que dice, haces algunas preguntas, orar, cantar y chao. Así es. Algo sencillo. No es necesario que sea una lección de 2 horas. El otro día durante nuestra devoción familiar, y debería aclarar que no somos perfectos, no lo hacemos todas las noches, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero bueno, la otra noche estábamos leyendo la historia del bautismo de Jesús. Y esta historia es un buen ejemplo de la Trinidad, ¿no? Jesús, Dios es su voz del cielo y el Espíritu como una, ¿cómo es? Paloma, eso, ¿no? Y Brielle, nuestra hija más chica, me preguntó: papi, ¿qué es la Trinidad?
Bueno, y en mi mente estoy como, he estado estudiando estas cosas por años, estoy listo, ¿no? Prepárense, voy a dejar todo, ¿no? Voy a citar el credo Calcedonia. Bueno, pero por supuesto que necesitamos hablar sobre las doctrinas profundas de las Escrituras. Pero mi punto es que no necesita ser una exposición de 1 hora sobre los institutos de Calvino. Abrir la palabra, leer la palabra, enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios es lo más importante. Hay muchas cosas que deberíamos querer enseñar a nuestros hijos, pero lo más importante es enseñarles acerca de Dios y su palabra. Y esto es la definición del éxito en la crianza. Y esto es para su alegría y su bien, ¿no? Piensen en la parábola del tesoro escondido, ¿no? ¿Qué hizo el hombre? Dice en Mateo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y ¿de qué? De alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, queremos criar hijos que valoren así el reino de Dios, que es tal tesoro para ellos que en su total alegría están dispuestos a dar todo por tenerlo. Como padres no somos responsables para salvar a nuestros hijos. No podemos hacerlo. Deseo que pudiéramos, pero solo Dios puede salvarlos. Solo Dios puede sacarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne. Pero sí es nuestra responsabilidad enseñarles. Podemos mostrarles que nos importa y podemos demostrar el valor incomparable de Cristo. Podemos vivir una vida que modele lo que significa vivir para la gloria de Dios. Podemos mostrarles que lo más importante no son las habilidades que tienen o el trabajo que tienen, cuánto dinero ganan o dejan de ganar. Más bien lo más importante es Cristo y su reino. Entonces es nuestra responsabilidad enseñarles acerca de Dios, enseñarles a obedecer. También lo tercero es que Dios nos ha llamado a proclamar el Evangelio a nuestros hijos. Dios nos ha llamado a enseñarles el Evangelio. Y esto, por supuesto, está relacionado con todo lo que acabamos de hablar. Pero creo que vale la pena reflexionar durante algunos minutos sobre eso. Porque debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer, debemos enseñarles a someterse, pero también debemos enseñarles la gracia. El gobierno de Dios no solo es bueno, es misericordioso, hay gracia. Estamos llamados a vivir bajo el reino y la autoridad de Dios y a enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Y para los hijos de Dios, vivir bajo su dominio es una buena noticia, pero para sus enemigos, su dominio es juicio. Sin Cristo, todos somos enemigos de Dios y merecemos su ira. Pero Dios en su gracia ha abierto un camino para que sus enemigos se conviertan en sus hijos. Podemos pensar en la parábola del hijo perdido, a veces llamado el hijo pródigo. Realmente es una parábola de 2 hijos perdidos, pero es otro tema. Bueno, el hijo menor
rechaza la autoridad de su padre. Se va y despilfarra su parte de la herencia familiar. Pero acá hay una parte importante de la historia. Rechazar la autoridad de su padre no lo hizo feliz y libre, ¿no? ¿Con qué frecuencia nuestra cultura nos dice que si pudiéramos deshacernos de la autoridad seríamos felices? Pero esto es una mentira, como muestra esta historia. Y el joven hijo estaba libre de la autoridad de su padre, pero era un esclavo. Él no estaba feliz, solo quería comer la comida que comían los cerdos. Así que decidió que volvería a su padre como sirviente. Pero ¿qué pasó? El padre ve al hijo de lejos y corre hacia él. Y esa parte de la historia debería sorprendernos, porque de manera indigna el padre corre hacia el hijo y lo abraza. Lo honra con una túnica y un anillo y una fiesta. Qué hermosa imagen de cómo Dios nos da la bienvenida y da la bienvenida a los niños apartados. Tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre la gracia. A veces ser padre puede parecer como una batalla, ¿no? Y el enemigo es tu hijo de 6 años que quiere más tiempo en el tablet, o quiere ver más series, no sé. O tu adolescente de 15 años que te cerró la puerta en la cara con ira otra vez. Sin duda, en estas situaciones es nuestra responsabilidad enseñarles cómo es la autoridad de Dios e insistir en que viven bajo nuestra autoridad, pero también en estas situaciones necesitan aprender de un Dios que abraza a sus enemigos, que ama a sus enemigos y da su vida por sus enemigos. En otras palabras, necesitamos mostrarles el Evangelio. Estamos llamados a obedecer a nuestros hijos para que aprendan a vivir bajo la autoridad de Dios. Somos llamados a enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y su palabra, y somos llamados a mostrarles el Evangelio. Ahora quiero hablar sobre algunas implicaciones de estas responsabilidades que Dios nos ha dado. Primero, una implicación es que nuestra responsabilidad es pastorear el corazón de nuestros hijos. Debemos hacer que nuestros hijos obedezcan, pero nuestro deseo de hacerlo no es solo para que hagan lo que les decimos, sino para que podamos pastorear y moldear sus corazones. Y esto es una implicación de enseñarles a vivir bajo la autoridad de Dios. Una pregunta. ¿Dios solo se preocupa por nuestras acciones o nuestros comportamientos? ¿Qué piensa? No, por supuesto que no. ¿Cuántas veces en las Escrituras Dios le recuerda a su pueblo que Él está preocupado por sus corazones? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira, ¿qué? El corazón. Lucas capítulo 16, versículo 15. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y una y otra vez en los evangelios Jesús le dice a la gente que no está interesado en la
apariencia externa, Él quiere cambiar sus corazones. Y esto está relacionado con por qué los niños desobedecen y rechazan la autoridad. Una pregunta más. ¿Por qué los niños desobedecen? Bueno, podríamos hacer una lista larga de razones o quizás excusas. Bueno, él desobedece porque está cansado. O bueno, ella desobedece porque las otras chicas de la escuela le enseñan cosas malas. O bueno, ella es un poco hiperactiva. Es las hormonas. O quizás demasiados videojuegos. O, ¿sabes qué? Son todos los aditivos en la comida. Le hace mal. O tiene hambre. O es la culpa de los padres. Y por supuesto, cualquiera de estos podría ser un factor, ¿no? Contribuyente. Pero, ¿por qué los niños desobedecen? Marcos capítulo 7, versículo 21. Encontramos la respuesta. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el mal comportamiento proviene de un mal corazón. Los niños desobedecen porque tienen corazones pecaminosos y egoístas. La fuente de las acciones buenas y malas es el corazón. Así que cambiar corazones, pastorear corazones es más importante que controlar el comportamiento. He estado enseñando una materia en el seminario sobre la misiología y hablamos de este tema en cómo alcanzar otras culturas con el Evangelio. Si vamos a otra cultura y encontramos cosas en su cultura que son malos y simplemente decimos, bueno, no deberían hacer eso. Quizás por un tiempo van a decir, bueno, entonces no vamos a hacer estas cosas. Pero ¿realmente hemos cambiado sus corazones? No, por supuesto que no. Hemos cambiado sus acciones. Debemos buscar cambiar los corazones. Y así es con los niños. Y esto también se relaciona con la forma en que disciplinamos. Si solo queremos que nuestros hijos obedezcan para que podamos tener un hogar tranquilo, entonces haremos lo que sea necesario para controlar su comportamiento. Podríamos usar la manipulación. Bueno, tu hermano parece ser capaz de obedecer, ¿por qué no vos? Podríamos usar el soborno. Te daré otro helado si te quedas callado. Podríamos usar el emocionalismo. Después de todo lo que he hecho por vos, ¿cómo podés actuar de esta manera? O la inconsistencia. Bueno, esta vez está bien, pero la próxima no. Y bueno, creo que todos hemos hecho esto como padres, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero estos son intentos de controlar el comportamiento y no de pastorear sus corazones. ¿Me explico? Entonces, si queremos dirigirnos al corazón, tenemos que concentrarnos en los motivos del corazón. Como dice en Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen,
Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Entonces, este pasaje nos ayuda en la crianza de los hijos. Estos deseos conducen a acciones pecaminosas. Entonces, como padres, queremos descubrir qué era lo que nuestro hijo deseaba más que Dios, que lo llevó a actuar de una manera mala. Tenemos que disciplinar. Tenemos que mostrarles que lo hicieron fue pecaminoso, pero también tenemos que profundizar más y averiguar qué problema del corazón está pasando. Tal vez desean la aprobación de sus amigos. Así que cuando les dijiste que no puede ir a esa gran fiesta con ellos, tu hijo se enojó. Ellos deseaban aprobación y vos no lo dejaste hacerlo. Entonces, necesitamos castigar esa respuesta, pero luego debemos hablar con ellos sobre el deseo pecaminoso que los llevó a esa acción pecaminosa. Y solo para hablar del práctico, para poder pastorear el corazón de nuestros hijos, necesitamos tiempo. Las relaciones toman tiempo. Así que tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Hay un dicho que dice que la calidad del tiempo es más importante que la cantidad del tiempo. No es así. No funciona así. Tiempo de calidad requiere cantidad de tiempo. Las relaciones toman tiempo. No podemos relegar a nuestros hijos al margen de nuestras vidas y esperar que podamos pastorear sus corazones. Al enseñar a nuestros hijos a obedecer y vivir bajo la buena autoridad de Dios, debemos apuntar al corazón. De lo contrario, podríamos crear pequeños legalistas. ¿Saben lo que es un legalista? Esa palabra se usa mucho, pero a veces incorrecto, pero significa que vemos la ley y nuestra obediencia a la ley como la base de nuestra posición ante Dios. El legalismo no es hacer que la gente obedezca los mandamientos de Dios, eso es simplemente ser cristiano. El legalismo es cuando encontramos nuestra justificación en nuestra capacidad de obedecer esos mandamientos. Y podemos crear pequeños legalistas con nuestros hijos si les hacemos creer que nuestro amor y cariño por ellos depende de su obediencia hacia nosotros. Eso significa que mostramos gracia. Gracia no significa falta de disciplina, ¿no? Dios nos muestra la gracia, pero también nos da las herramientas para cambiar y crecer en santificación. Y así debemos ser como padres. Combinamos disciplina con amor y aceptación. Los disciplinamos y los señalamos a la cruz. Y vamos a hablar en un momento sobre la disciplina en sí, pero en este momento quiero ofrecer algunas formas en que podemos evitar ser legalistas en la forma en que criamos a nuestros hijos. Y estas no son mis ideas, son de un libro, se llama La familia centrada en el Evangelio. Y creo que son útiles. Primero dice, disciplina y para. Hacer la disciplina y parar. Dice, no guardes rencor. No los hagas sentir como si tuvieran que ganarse tu amor. Disciplinamos, perdonamos y continuamos en una relación restaurada. Segundo, mostrarle siempre aceptación a tu hijo cuando lo hayas disciplinado.
No debe haber ninguna muestra de rechazo. Disciplina y luego abraza. Nunca humilles a tu hijo. En la medida de lo posible hay que disciplinarlos en privado, ¿no? A veces esto no es posible. Tercero, debemos disciplinar nuestros propios corazones. Si los disciplino a mis hijos por ira egoísta, probablemente seguiré estando enojado con mis hijos incluso después de haberlos disciplinado. Pero siempre debemos disciplinar como un acto de amor y no con venganza. A veces es difícil disciplinar con amor. ¿Cómo hacemos eso? 4. No utilicéis el soborno para controlar a sus hijos. Bueno, soborno es otra palabra para legalismo. Enseña a los niños a hacer lo correcto porque es lo correcto, no por una recompensa no relacionada. El soborno motiva a los niños a obtener la recompensa en lugar de hacer lo correcto. La verdadera recompensa por hacer lo correcto es que agrada al mamá y al papá y en última instancia que agrada a Dios. 5. Asegurarte de que tu hijo sepa que lo disciplinas porque lo amas. De nuevo, esto puede ser difícil, pero debemos comunicar que no estamos tratando de disciplinarlos para que podamos moldearlos en un niño que algún día podamos amar. Más bien, hijo, ya te amo y por eso te disciplino. ¿Entienden la diferencia? Número 6. No compara a tus hijos con otros niños. Esto es muy peligroso. ¿Por qué no puedes ser como Juan? O bueno, al menos no eres tan bueno o tan malo como Pedro. Bueno, esto enseña a nuestros hijos que el estándar es ser mejores que otros, en lugar de buscar obedecer y amar a Dios y seguir sus estándares. 7. Pedidles perdón a sus hijos cuando no lo hagas bien. No necesitamos pretender que somos perfectos. Necesitamos que nuestros hijos vean que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, al igual que ellos. Bueno, ahora quiero hablar y terminar hablando de la disciplina y cómo podemos hacer la disciplina. Primero, la buena disciplina es disciplina tranquila. ¿Qué significa? El foco de la disciplina es el corazón del niño más que nuestro estado emocional. No estamos tratando de satisfacer esta rabia que siento porque mi hijo me desobedeció. Más bien estamos tratando de enseñar, capacitar, pastorear a nuestros hijos. Cuando estamos enojados en la disciplina, generalmente es porque algo está sucediendo en nuestro propio corazón. Entonces no es prudente disciplinar con ira. También la buena disciplina es clara. Dejan en claras tus órdenes. Tenemos que decir con claridad lo que queremos. Cálmate. Muchas veces no es suficiente. ¿Qué significa? Una buena prueba es, ¿será claro si están desobedeciendo mi orden o no? ¿Saben que están desobedeciendo? Si no es así, quizás sea porque no lo hemos dejado en claro. Podríamos decir, bueno, ¿vas a obedecer limpiando tu habitación o serás disciplinado? Es mucho más claro que decir, ¿haces lo que te dijo o si no, yo voy a... lo que sea. No está claro. Y también tenemos que dejar en claro la disciplina para que puedan
vincular su disciplina con su comportamiento incorrecto, explicar por qué están siendo disciplinados. Y con niños muy pequeños, eso significa que la disciplina debe ser inmediata, para que puedan hacer esta conexión entre la desobediencia y la disciplina. También la buena disciplina es consistente. Primero, esto establece límites consistentes, ¿no? Obviamente los límites cambian a medida que los niños crecen, pero no castigas hoy lo que permitiste ayer. Esta frase me choque, ¿no? Los límites inconsistentes alientan a los niños a desafiar su autoridad. En segundo lugar, siempre cumple con las advertencias. Esto significa que no deberíamos hacer amenazas vacías como, bueno, nunca volverás a ver la televisión, algo así. Bueno, sabemos que esto no es cierto. Tercero, seas consistente entre los padres. Los niños a menudo tratan de enfrentar a un padre contra otra. ¿Pasa en tu casa? Pasa en mi casa. Si uno de los padres dice no, van al otro padre. Entonces es buena práctica decir, bueno, ¿qué dijo tu padre? ¿O qué dijo tu madre? ¿No? Bueno, finalmente la buena disciplina se dirige al corazón. No solo hacer que nuestros hijos actúen de cierta manera, sino también hay que pastorear sus corazones. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos enfocarnos en el corazón en la disciplina? Bueno, tengo muchos ejemplos, voy a usar uno. Pero es simplemente hacer preguntas. Depende de la edad, obviamente, de tu hijo. Pero preguntas como, ¿qué querías? ¿Qué esperabas lograr cuando hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que más te importa? O ayúdame a entender lo que estabas pensando cuando hiciste tal y tal cosa. Porque estamos tratando de llegar al corazón. Tenemos que entender por qué hicieron lo que hicieron. Bueno, obviamente hay mucho más, podríamos decir, sobre la crianza de los hijos, ¿no? Cuando yo estaba preparando, quiero decir todo. Pero para terminar, solo quiero decir una cosa más y es básicamente lo que dijo Eric esta mañana. Porque vivimos en una cultura que ve a los bebés, a los niños en general, como una carga. Son caros, me toman el tiempo. Hay mujeres que no quieren tener hijos porque eso les impediría avanzar en sus carreras. Y hay hombres que no quieren hijos porque prefieren tener un buen auto. Y es por eso que el aborto está justificado a sus ojos. Pero yo quiero que mis hijos sepan que no son una carga para mí. No son una molestia. Quiero disfrutar de mis hijos. Y así es como Dios quiere que veamos a nuestros hijos. Dios en mi vida me ha bendecido con la oportunidad de hacer muchas cosas, viajar a muchos lugares, tener experiencias increíbles. Pero ¿saben cuáles son las experiencias favoritas de mi vida? Las experiencias con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Hermanos, disfrutemos de nuestros hijos como un regalo del Señor. Por supuesto, es difícil. Hay momentos muy difíciles. Pero los hijos son un regalo del Señor. Quiero terminar leyendo Salmo 127. Salmo 127.
que dice así: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que comen el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por el don que nos ha dado en los hijos. Confesamos que a veces es difícil, no sabemos qué hacer. Nos sentimos como fracasos en todo lo que hacemos. Pero también sabemos que tú nos das gracia y perdón. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a obedecer, para que puedan aprender cómo vivir bajo tu autoridad en este mundo. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos sobre ti, tu palabra, y sobre tu evangelio. De nuevo, Padre, necesitamos tu ayuda cada día. Queremos ser buenos padres para el bien de nuestros hijos, pero también para tu gloria. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.